¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. A esta hora les saludamos como siempre, buscando siempre dar a su vida, buscando siempre eh, el rostro de Dios, y quiero invitarlo también a que me acompañe en esa búsqueda, por supuesto. Yo lo estoy haciendo a través de todo esto que hago para la gloria de Dios. Otros sé que lo van a hacer eh, haciendo el bien también de una manera o de otra, pero total que les invito a que todos busquemos el rostro de Dios. Muy buenas tardes, en esta hora les saludamos como siempre, muy contento, muy interesado en que usted y yo aprendamos, porque a la vez que yo enseño, también aprendo, porque Dios me enseña a mí y yo enseño lo que Dios me ha enseñado a mí, y así todos vamos creciendo en espíritu. Así que, amigos, hermanos, les invito a que se queden con nosotros en la transmisión. Vamos a tratar un tema muy importante. Son solamente 20 minutos que tarda la transmisión, pero esperemos que usted esté con nosotros en el transcurso de estos 20 minutos. Hoy estaremos tratando el punto dentro del tema titulado Demandas del Discipulado. Estaremos tratando, entre tantas cosas que Dios demanda de nosotros, estaremos tratando el punto de la disciplina dentro de la iglesia, la disciplina. ¿Qué es la disciplina de la iglesia, dentro de la iglesia? Y vamos a leer un texto rápidamente en el nombre de Jesús, que está en Hebreos 12:7. Nos dice de la siguiente manera: si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Estamos obviamente sujetos a disciplina cuando nosotros pues cometemos alguna falta, cuando nosotros cometemos alguna falla. Les pido que usted tome las cosas bien, con seriedad, con entendimiento, porque muchos critican todo esto de Dios, pero bueno, cada quien, ¿no? Como si Dios fuera el culpable de las cosas que pasan en este mundo o de las cosas que hacemos como seres humanos. A veces rematamos con Dios, pero Dios nos envía disciplina, el cual estaremos tratando, ya estamos introduciéndonos en este punto de la disciplina. Miren, todo discípulo debe entender que es un aprendiz. Recordemos que se titula, esta materia o este tema se titula Demandas del Discipulado. Entre esas demandas está la sujeción a la disciplina de la iglesia. ¿Cómo nos vamos a sujetar a la disciplina de la iglesia si nosotros somos rebeldes? Ya leímos en Hebreos 12:7 que qué padre es aquel a quien no disciplina, ¿verdad? A quien el hijo no disciplina, o sea, no disciplina al hijo. Si nosotros como padres no nos gusta que nuestros hijos cometan una falta muy notable, ¿no? Una falta muy, como vamos a decir, grave. Entonces nosotros como padres nos activamos rápido y disciplinamos a nuestros hijos, porque no queremos que ellos sigan cometiendo esa falta, y porque nosotros en el fondo de nuestro corazón anhelamos que nuestros hijos sean buenos, sean ejemplares, y por ende nosotros, el único método que tenemos para que esto funcione es la disciplina cuando el hijo falla. Igual en la iglesia, en las cosas de Dios, lo que Dios tiene para nosotros cuando fallamos son disciplinas, y creo que se deben acatar. La palabra matetes o matitis
traducido, quiere decir aprendiz, del griego, obvio. Y la palabra paideia también significa enseñar, que viene siendo sinónimo. Y dentro de la enseñanza somos corregidos. Y lo digo por aquellos que alguna vez estudiaron, aquellas personas profesionistas, aquellas personas de alguna preparación académica. Lo digo, ellos no me van a dejar mentir, ellos estudiaron su carrera y cuando se equivocaban en alguna materia, en algún trabajo, en alguna tarea, yo estoy seguro que el maestro, el profesor, les llamaba la atención, los exhortaba a que hicieran las cosas mejor. Y había veces, bueno, al menos, ¿verdad? Nos tocó en mis tiempos, y creo que todavía, ¿verdad? Que éramos disciplinados también dentro de las aulas escolares. O sea que la disciplina no es nada del otro mundo. Y a veces nos rebelamos cuando son disciplinas de Dios, cuando son disciplinas de la iglesia. Nos rebelamos, pero cuando estuvimos en la escuela, cuando nuestros padres nos disciplinan, aceptamos, y a veces con Dios nos rebelamos, y por ende pues necesitamos conocer esto de la disciplina de la iglesia para todo creyente. Todo creyente, todo discípulo debe entender que es un aprendiz en todo el camino que está cursando, avanzando. Debe tener en mente que es un aprendiz. Un discípulo significa un aprendiz, y por ende el aprendiz va a cometer errores y va a ser sancionado, va a ser disciplinado o le van a llamar la atención. Y por lo tanto, bajo este proceso está sujeto a ser instruido y a ser corregido si así se requiere. Esto incluye por ende castigo según sea la falta. Y vamos a ver un ejemplo de un hombre muy preparado, un hombre bíblico muy preparado, por supuesto. Este hombre se llamó Moisés. La Biblia nos dice en Hechos 7:22 que Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios. Por esta causa él era poderoso en palabra. Hay quienes se atreven a decir que Moisés era tartamudo. No, la Biblia dice que era poderoso en palabra. Hechos 7:22. Quiere decir que hablaba con ese poder, con esa autoridad. Tenía esa autoridad de líder. Y por eso Dios lo eligió para que guiara al pueblo de Israel durante 40 años dentro del desierto. Porque tenía autoridad, era un pueblo muy numeroso y tenía la capacidad para gobernar, para dirigir a ese pueblo. Solamente un hombre poderoso en palabra podía hacerlo. Aquellos que piensan que Moisés era tartamudo y todo eso es una equivocación. Moisés era poderoso en palabra, era buen líder y sabía dirigir a miles y miles de el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto en la travesía por el desierto. Nos dice que era poderoso, pero esta disciplina o esta autoridad o esta sabiduría que él tenía, por cierto, Dios también aprovechó esa sabiduría que Moisés tenía por parte de los egipcios para que Moisés entrase al palacio de Faraón, porque no cualquiera entraba. No sé si se ha preguntado usted, pero ¿cómo es que Moisés llegaba y entró varias veces al palacio de Faraón? Bueno, pues es que Moisés fue instruido en toda sabiduría, porque recordemos que la misma hermana de Faraón, no recuerdo, ahorita lo buscamos, pero ella fue la que lo levantó, lo recogió al niño, lo recogió en el río, allí se lo encontró y ella lo instruyó dentro del palacio, y entonces Moisés fue fue instruido en toda sabiduría de ellos. Yo creo que cuando Moisés, ¿verdad? Dice aquí, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía.
la hija de Faraón, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Vemos que era la hija de Faraón. Su propia hija de Faraón tomó a Moisés cuando era niño, lo sacó del río, lo llevó al palacio, y allí Moisés se desenvolvió en toda sabiduría. Obvio, de los egipcios era poderoso, era muy poderoso en palabra. El criarse dentro del palacio de Faraón, dentro de la familia de Faraón, o de los reyes, para ser más claro, de Egipto. Dentro de esa familia se crió Moisés, y entonces él era como de la familia, y por esta causa cuando iba, volvía, él tenía acceso, entraba hasta la casa, hasta la cocina se metía Moisés. Y muchos también han llegado a errar cuando dicen que Moisés no tenía una preparación. ¿Cómo no va a tener una preparación, mis amigos, mis hermanos? Si Hechos 7:22 dice que fui instruido en toda sabiduría. Pero dentro de esa instrucción, o dentro de ese aprendizaje que Moisés tuvo, seguramente tuvo errores, tuvo disciplinas, porque la disciplina egipcia era como cualquiera de esos tiempos, eran duras. Entonces Moisés estuvo sujeto a toda esa disciplina, y Moisés, me imagino que siguió adelante. ¿Por qué? Porque lo vemos mucho más adelante cuando dirige el pueblo, cuando Dios lo elige para que fuera su caudillo, prácticamente su líder y caudillo. Lo elige porque tenía autoridad, porque tenía conocimiento. Pero acuérdense que la sabiduría que Dios nos da está sujeta también a disciplina. No piense que lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha enseñado a mí, aquí su servidor, no he cometido errores. He estado sancionado por años, he estado sentado en una silla por años, porque cometo errores también, y he aceptado la disciplina. ¿Por qué motivo? Porque yo sé que Dios tiene planes conmigo. Entonces, un ejemplo de ellos es Moisés, sujeto a disciplina. No te lo dice directamente, pero no creo yo que así, porque sí, haya obtenido toda esta sabiduría. Seguramente tuvo errores, repito, tuvo fallas, fue reprendido por sus maestros, fue sancionado por sus maestros, pero él siguió adelante y se hizo poderoso en palabra. Hebreos 12:5, donde nos habla acerca de la disciplina. En Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de la disciplina. Nos dice claramente que en Hebreos 12:5 nos dice de la siguiente manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por él, o cuando eres reprendido por él, perdón. Nosotros, cuando el Señor nos reprende, necesitamos entender primero que cuando el Señor nos reprende, cuando el Señor nos disciplina, es porque Dios tiene un plan más grande con nosotros. Y si nosotros soportamos la disciplina, es porque nosotros tenemos la ambición, una ambición buena, por supuesto, una ambición sana de crecer, una ambición de ir más adelante, de crecer, de crecimiento espiritual. Pienso yo que cuando todo cristiano se acerca a Dios con esa perspectiva, con esa mentalidad, creo que va a ser un cristiano victorioso, un cristiano desarrollado, un cristiano maduro. Va a llegar a la madurez espiritual. Hebreos 12:5 nos dice que la corrección no debe ser menospreciada. Nosotros no debemos menospreciar la reprensión de Dios, incluso cuando nuestros padres nos reprenden, cuando nuestros padres nos traen ¿cómo le pudiera decir? Una disciplina a nuestras vidas. Como nosotros, bueno, los jóvenes, ¿verdad?
los jóvenes, yo siempre le digo a un joven, no, escucha primero, escucha. Si un viejo te habla, si uno más grande que tú te dice, es porque ya caminó por ahí, es porque ya anduvo por ahí, ya tropezó por ahí, ya cometió errores por ahí, y si te lo dice es porque no quieres que tú vayas para allá. Entonces, dice la palabra que nosotros no debemos menospreciar la disciplina. Hebreos 6, 12, 6 al 8. Aquí podemos ver que el proceso de la disciplina tiene un propósito, porque dice, ¿quién es aquel a que el Padre no disciplina? Pues si no, lo tendrá como bastardo. Tiene como propósito, uno de ellos, el número uno, es porque Dios nos ama. Cuando Dios nos corrige es porque nos ama. Cuando nuestros padres nos corrigen es porque nos aman. Cuando pasamos por la adolescencia, la niñez, nos corrigieron muchas veces nuestros padres. Y a veces nos parecía mal lo que nuestros padres hacían. Nos parecía, no, es que mi papá exagera, es que mi papá hace mal en esto. Pero hoy, con la madurez que tengo, en la edad me refiero, hoy puedo entender que mi padre tenía razón, que mi madre tenía razón. Entonces ahora le digo a mis hijas, escúchame, porque yo he caminado más que tú, porque yo he vivido más que tú. Y no se diga el Dios eterno, que es eterno por siempre. ¿Cuánto tiempo ha vivido el Dios de nosotros? Tiempo indefinido. Él es eterno. Él es siempre eterno. Sempiterno, la Biblia lo menciona así. Sempiterno significa siempre eterno. Pues Él ha vivido desde tiempos y de tiempos y tiempos. El Dios de nosotros tiene mucha experiencia, sabe dónde vamos a tropezar, sabe lo que nos hace daño, sabe lo que nos puede hacer fallar a Él. Y entonces Él nos disciplina, nos dice, mira, no hagas. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, no vayas por la vereda de los impíos, no vayas, no pases por ella, pasa de largo, dice. No te atrevas a meterte allí. Por eso es que el Señor nos disciplina, nos da a entender, o nos da a saber que nos va a ir mal si nosotros caemos en los engaños de Satanás y cometer errores. Dice Proverbios 4:14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. O sea, pasa de largo. Proverbios 4:12 y 13. 14, perdón, y 15. Proverbios 14 y 15 nos dice, pasa de largo. No pases por la vereda, por la brecha, por lo que sea de los impíos. Pasa de largo. El Señor nos advierte. Proverbios 4, 14 y 15 nos dice, nos exhorta, no pases, te va a ir mal. ¿Por qué nos dice el Señor? Porque Él lo sabe todo, porque Él conoce todo. Él sabe que no nos va a ir bien. Y lo que Dios anhela para nosotros es que siempre nos vaya bien. Pero claro, de su mano, de su guianza. Hebreos 12, 6 al 8 podemos ver que el propósito de la disciplina tiene doble. Aquí vemos un doble propósito. Uno de ellos es que Dios nos ama. El otro de ellos es porque Dios nos mira como hijos, pues Él nos ha recibido así por medio del sacrificio de Jesucristo. Cuando nuestro Dios intercede a disciplinarnos, intercede a llamarnos la atención de alguna manera, es porque Él nos ama, número uno, y nos ama, y si nos ama quiere el bien. Fíjese, yo les digo a las personas, aquel que te invita a emborracharte, aquel que te invita a embriagarte no es tu amigo. Sin embargo, el mundo está al revés. El mundo cree que eso es bueno, que esos son amigos, grandes amigos, y no es cierto. Te invita a que te acabes tu jornal, tu salario con la parranda, y que tu familia esté decaída, que tu familia sufra los efectos o los estragos de la economía. Tú no debes ceder. Esos no son tus amigos, no te aman. Pero un amigo va a ser aquel que te diga, no lo hagas, no te embriagues, no tomes. Segundo, te ama, y es por eso que Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere que nosotros estemos bien todo el tiempo. Los versículos 7 y 8 de Hebreos 12, vamos a ver qué nos dice.
Hebreos 12, 7 y 8. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Hebreos 12, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera respecto a este tema. Dice, si soportáis la disciplina, os trata como a hijo. Dios nos trata como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardo y no hijos. Dios dice que soportemos la disciplina, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hay muchos por el mundo. No quiero generalizar de que todas esas personas que andan en el crimen organizado, que andan en los malos pasos con los narcotraficantes, de pistoleros, sicarios. Yo no quiero generalizar, porque hay muchos padres que sí los aconsejaron, sin embargo ellos tomaron esa decisión. Pero el 90% de esas resoluciones ha sido porque los padres nunca los disciplinaron, nunca los guiaron por un buen camino, y esos son los resultados que hoy en día podemos ver, ¿no? en la sociedad. Hablo nada más de aquí en México, no digo de Colombia, creo que Colombia está tantito peor que México y otros países de Sudamérica. Nosotros necesitamos entonces ser instruidos, y más por Dios, para que nos vaya bien. Necesitamos la instrucción de Dios en nuestras vidas, la corrección de Dios en nuestras vidas también cuando la regamos, cuando fallamos. Y la Biblia nos dice, ¿verdad? En el capítulo 7 de Hebreos 12, nos dice que soportemos la disciplina. Si soportáis la disciplina, hay una bendición que Dios nos muestra a través de su palabra, y le quiero repetir este texto. Si soportas la disciplina, Dios te tratará como a hijos, como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hay una bendición. Si soportamos la disciplina, es porque verdaderamente somos hijos de Dios. Yo conocí a un varón y era predicador, predicaba y se desmayaba en el púlpito, y un día lo miré que se rebeló contra el pastor y prefirió irse a otro lugar porque él se creía pastor también, y fundó una misión, una iglesita pequeña, y sonsacaba a los hermanos de donde él había salido en rebeldía, y de alguna manera los seducía para que fuera, y hizo división en la iglesia. Hermano, él debería haber soportado la disciplina, así como se fue en rebeldía, y eso no puede ser llamado hijo de Dios, porque dice que si soportamos la disciplina, Dios nos toma como a hijos, nos cuenta como hijos. Nos manda a soportar la disciplina, pues recordemos que nuestro Padre Celestial es quien lo hace. Pues si no lo soportamos, somos bastardos y no hijos. Todo discípulo debe entender esto, que la disciplina va a estar siempre activa dentro de una iglesia. Ya estoy redondeando el mensaje. Hablé también de lo cotidiano, de la disciplina de los padres, pero para redondear esto y para que caiga en buena tierra es sobre la iglesia. Todo discípulo debe entender que hay disciplinas dentro de los caminos de Dios, y que esa disciplina la tenemos que soportar. ¿Por qué? Porque nosotros se nos antoja, no, porque hay bendiciones detrás de esta resistencia, de este soporte, de esta forma de aguantar la disciplina. Hay bendición. Yo quiero que Dios me trate como a hijo, y quisiera no regarla tanto. Y yo anhelo, que tú tampoco la riegues tanto, para que la disciplina no llegue a tu presencia, ¿verdad? Incluso hay cristianos muy maduros, muy espirituales, muy buenos cristianos,
que nunca han sido disciplinados. ¿Por qué? Porque han sido buenos cristianos y han llevado bien su ministerio y Dios se siente agradado de eso. Pero cuando la regamos no se acaba todo cuando la riegas, para aquellos que piensan que cuando la riegas se acaba todo. No, no se acaba todo. Hay oportunidades siempre. Acepta la disciplina y Dios te mirará como hijo. Y Dios te levantará de nuevo y Dios te sacará adelante. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Me despido. Con este cerramos prácticamente con este video número 6. Cerramos prácticamente este tema de las demandas del discipulado y entraremos a otro tema importante que lo titularemos el costo del discipulado. Vamos a ver qué nos dice el Señor en este punto, el tema, porque estuvimos viendo, ¿verdad? En este que ya terminamos hoy, estuvimos viendo las demandas. Una de las demandas es amar a Dios sobre todas las cosas, es lo que estuvimos viendo. Y como número 2, amar a los hermanos. Debemos tener amor hacia los hermanos. Como número 3, estuvimos viendo la disposición para el servicio. ¿Qué tan disponibles estamos para servir a Dios? Como número 4, en el video número 4 estuvimos viendo obediencia al Señor. En el video número 5 estuvimos viendo una vida fructífera. Y por último, en este que estamos concluyendo, estuvimos viendo sujeción a la disciplina de la iglesia. Y entonces el próximo tema será el costo del discipulado y queremos que usted esté con nosotros, por supuesto, para llevar a cabo este tema y que usted se dé cuenta. Para aquellos que no tienen, búsquelo. Demandas del discipulado número 1, demandas del discipulado número 2 y así te vas a dar cuenta lo que Dios demanda de nosotros. Y la próxima semana estaremos abriendo con el tema titulado el costo del discipulado. Por lo pronto, Dios te bendiga y te guarde, que Dios esté contigo siempre y te mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y a todos aquellos que más tarde mirarán el video. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.